Para esta sección de opinión estamos en comunicación con el doctor David Luna, exministro de las TIC en Colombia, a quien saludamos finalizando esta semana, casi que los últimos días del noveno mes del presente año. Doctor Luna, muy buenos días. José, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Radio Capital. Hay una muy profunda discusión, pero además falta de explicación para algunos sectores de la población colombiana frente a un tema que tiene que ver con la salud de nosotros, los colombianos, ante el posible y casi inminente cuarto pico de la pandemia que estará promediando el mes de octubre, según epidemiólogos, según el propio Ministerio de Salud de nuestro país, versus o frente a la reapertura económica que se ha dado por parte del gobierno nacional y que se está aplicando en Bogotá y en los diferentes entes territoriales. ¿Riñe una cosa con la otra? ¿Cuál es el análisis que le podemos dar a esta situación, doctor Luna? José, lo primero que hay que decir es que evidentemente sobre ese cuarto pico se ha venido advirtiendo ya desde hace un poco más de 3 meses. El gobierno nacional tuvo el tiempo suficiente para avanzar en el proceso de vacunación, que es esencial para poder proteger la vida de los colombianos. El verdadero cuidado es vacunarnos. El verdadero cuidado es lograr que tengamos la posibilidad de acceder a las dosis que corresponden según el sistema de salud. Y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder avanzar y para poder lograr que este tema siga adelante. En segundo lugar, evidentemente hay que mantener los cuidados de tapabocas, de lavado de manos y de muchos otros temas o recomendaciones que son esenciales para protegernos. Y el tercer tema es, hay que mantener la economía abierta porque no hay ninguna otra posibilidad de subsistir, pero en determinados sectores hay que tener cuidados especialísimos para que no vaya a existir riesgos en materia de contagio. Muy importante, la semana escolar de receso. Esa semana debe ser esencial para el cuidado de las familias, de los niños, y obviamente para el control, tanto antes como después, de las personas que deben hacerse pruebas para saber sobre eventuales contagios y controlar eventuales grupos que en ese tema puedan llegar a tener problemas. Entonces es una advertencia que usted hace, que viene haciendo el gobierno, el ministerio, y que todos debemos estar atentos y pendientes para evitar que genere distorsiones y complicaciones. Fíjese, doctor Luna, que han nacido grupos, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, contradictores de la vacunación, pero además de las medidas que han venido en materia restrictiva adoptando las autoridades frente a la pandemia. ¿Ha sido suficiente la explicación que se da por parte de las autoridades de salud en Colombia para no permitir que esas falsas noticias, falsos anuncios de estos detractores hagan daño en la salud de nosotros los colombianos? Lo primero que hay que decir es que la única posible salida de este virus es la vacuna. Y yo le pido el favor a todos los colombianos que aún lo están pensando, que no lo duden más. No hay ningún tipo de dificultad para imponérsela, y lo más importante, está técnica y científicamente demostrado que con ella se salvan vidas, las vidas de quienes nos podemos enfermar y las vidas de quienes viven a nuestro alrededor. Lo segundo es que evidentemente la sociedad tiene que subsistir, comer, producir, y para eso necesitamos que haya determinaciones que eventualmente pueden generar riesgos abriendo la economía. Ese proceso es esencial, llevarlo a buen término con las medidas de precaución. Lo tercero, la educación. No podemos volver a perder un año de crecimiento emocional y de crecimiento académico de nuestros niños. Yo lo dije desde el primer día, incluso con cientos de críticas. Los maestros, claro que tienen que estar todos vacunados, todos protegidos. Hoy la gran mayoría de los niños puede estarlo, pero no podemos bajo ninguna circunstancia volver a las restricciones escolares, salvo que exista un contagio, porque eso está literalmente rompiendo con el esquema educativo, lo cual va a ser
un problema mucho más grave que la misma pandemia en los próximos años. Sí, fíjese que ayer el gobierno bogotano, la administración distrital, justamente hizo algunas modificaciones frente al aforo para algunos sitios de concurrencia masiva. Se mantiene el 50% de aforo en el Estadio El Campín, en el Movistar Arena y otros escenarios deportivos, pero se aumenta al 75% la posibilidad de aforo para otros espectáculos, incluso al aire libre en la ciudad, en Bogotá. ¿Cómo podemos los ciudadanos responder a esta reapertura, a esta posibilidad, sin que seamos víctimas de la pandemia? Primero, yo estoy de acuerdo con esas decisiones. Yo estoy de acuerdo con aumentar los aforos en determinados sectores y disminuir los aforos en otros. Creo que es lo correcto. Creo que esas decisiones están soportadas científicamente. Lo segundo, cómo protegernos. Eso es muy importante tenerlo presente, pues cumpliendo con los protocolos que están establecidos para ese tipo de aforos. O de lo contrario podemos tener dificultades en estos momentos. Entonces, lo que hemos venido señalando es que es esencial que este tipo de aforos tengan la capacidad de poderse enfrentar con tapabocas, con obviamente lavado de manos, con protección, pero sobre todo manteniendo el tapabocas puesto, que es lo que técnica y científicamente está demostrado en el mundo. Sí, ahora finalmente, exministro, se avecina una temporada muy importante en materia de democracia, no solamente por lo que será el 5 de diciembre la elección de los consejos locales, municipales o distritales de juventud, sino toda la contienda previa a elecciones presidenciales como al Congreso de la República. Debería existir por parte del gobierno una directriz específica respecto de cómo se podrán encontrar quienes están aspirando no solamente al Congreso colombiano, sino a la presidencia, y los ciudadanos que van a participar en estas actividades democráticas, ¿o no? Por supuesto, la pandemia y los aforos y también las restricciones van a generar unos cambios democráticos muy complejos. Obviamente, quienes participen en el proceso electoral deben tener cuidado, quienes vayan a participar en el proceso de votación, lo propio, pero lo único que no se puede restringir, porque lo que necesitamos es que los ciudadanos tomen decisiones sobre quienes consideran son sus gobernantes. Sí. En ese sentido, me parece que lo que procede es exigir protocolos para la toma de determinaciones en el proceso postelectoral, en el proceso electoral y en el proceso de votación. Sin restricciones, sí, con protocolo específico en materia de medidas de bioseguridad tras el advenimiento del proceso electoral para Congreso, Presidencia y elección de consejos locales como regionales de juventud, propone el doctor David Luna, exministro de las TIC en Colombia. Buen fin de semana y gracias por estar en Noticias Capital Radio, doctor Luna. José, un abrazo para usted, para María Cristina y para todos los oyentes de Capital Radio. Gracias, señor. Son las 7 en punto de la